Buenas tardes, habla Wilfredo, aquí trayéndoles el video del día. Estoy emocionado, acabo de terminar de grabar el video en inglés. Um, Estoy emocionado con este tema. El nombre de Jesús da vida. Vimos en el mensaje pasado, de ayer, de que hay poder en el nombre de Jesús para perdonar pecados. No hace mucho empecé a estudiar el nombre de Jesús. Hay cosas que están en el nombre de Jesús. Y ayer estaba escuchando la versión de la Pasión, la traducción de la Pasión en inglés, y me llamó la atención un versículo en Romanos. No lo había oído, pero ayer lo escuché y lo busqué en otras versiones. Las otras versiones no lo dicen muy claro. La única versión que se aproxima a la Pasión es la versión en inglés, la nueva versión internacional de Inglaterra, de UK. Esa sí se aproxima, dice algo similar. Dice el artículo en él, que es en him en inglés, y habla de la justicia, que es un regalo de Dios, y cómo se recibe ese regalo de Dios por creer en él. Y yo estudiando, si por ejemplo, si agarras una Biblia en PDF, que es un archivo portátil para leer, se usa Adobe Acrobat. Hay una versión que se puede leer los archivos que están en eso. Entonces, cuando producen una Biblia, la producen en ese medio PDF y ya la puedes leer. Y hay una manera de buscar fácil. Yo había hecho, pero lo paré el proyecto, donde busco cada versículo y lo pongo fácil para que lo puedas localizar, que habla del poder del nombre. Y, y, y en la Biblia, cuando menciona ese artículo, él, que es him, está hablando del nombre de Jesús. El nombre de Jesús. Cuando cree en él, significa cree en el nombre de Jesús, pero usan el artículo él. Es interesante eso. Entonces, lo que hice es traducir esa versión de la Pasión para que puedas leer. La traduje en español por medio de Google y ya está en español, lo puedes leer y está bien interesante. Dice, o sea, en el nombre de Jesús, Jesús te da vida. Entonces, hay un versículo en Hechos. En Hechos, pues cuando él estaba leyendo estos pasajes y buscando acerca del nombre de Jesús, el pasaje que está más claro es el de Pedro. Cuando Pedro y Juan van hacia el templo y está un paralítico, y ese paralítico está a la expectativa de que Pedro y Juan le den una moneda, que le den unas monedas porque está mendigando en el templo. Y entonces Pedro lo mira y dice: no tengo oro ni plata en el bolsillo, pero lo que tengo te doy. Que significa lo que tengo te doy. Que había algo que Pedro tenía, que era tan físico, que Pedro se lo pudo dar. Y le dice: en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, levántate. Y lo agarra y lo levanta, y inmediatamente el paralítico agarra fuerza. El poder de Dios fluye en el paralítico y camina, y causa una gran sensación. Pedro y Juan son arrestados y les dicen bajo qué autoridad, cómo hicieron eso, bajo qué nombre hicieron ese milagro. Y Pedro les dice: no nos miren como que tenemos algo especial, no hay nada especial en nosotros, no hay ninguna virtud. Este milagro que ustedes vieron lo hicimos en el nombre de Jesús, creyendo en él, en el nombre de Jesús. Y eso fue lo que Pedro dijo: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate. Y lo levantó. Entonces no hizo nada especial. Sin embargo, Pedro creía en él, creía en el nombre. Y le dicen los fariseos, los dejan ir. Dice: por favor, no
no prediquen más ese nombre. Ahí se ve bien claro en el libro de Hechos el poder que hay en el nombre de Jesús, que los fariseos estaban perdiendo seguidores, y Pedro y Juan y los apóstoles estaban causando una revolución en ese nombre. Y no era el nombre de Jehová, no era el nombre del Dios judío, era el nombre de Jesús, que era un judío que predicaba y que murió y resucitó, y ellos predicaban que resucitó, testificaban que había resucitado. Este judío era el Dios encarnado. Eso es lo que ellos proclamaban en una sola frase, en el nombre de Jesús. Eso es lo que representaba el nombre de Jesús. Entonces Pedro y Juan les dicen: no, váyanse, pero ya no prediquen más en ese nombre. De ahí los vuelven a agarrar otra vez y le dicen: no les dijimos que no prediquen más en el nombre de Jesús. Ustedes están tratando de culparnos de la muerte de Jesús. Entonces, esa era la idea, ese era el gran miedo del poder de ese nombre, porque estaban haciendo cosas en el nombre de Jesús. Y en esta ocasión, cuando los apóstoles están en la cárcel, en Hechos 5:20 les dice el ángel, un ángel se aparece y los rescata sobrenaturalmente y les dice: id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. De esta vida, ¿cuál es? Es del nombre de Jesús. En el nombre de Jesús hay vida. Hay vida, en el nombre de Jesús hay vida, en el nombre de Jesús no hay muerte. La muerte vino por Adán. En el nombre de Adán hay muerte, pero en el nombre de Jesús hay vida. Ese es el segundo y el último Adán, que representa a toda la humanidad. Y entonces esta justicia te da vida, la justicia en el nombre de Jesús. Entonces ese es el asunto. Entonces, cuando tú estudias y lees y buscas cosas relacionadas con el nombre, vas a darte cuenta que hay un poder en el nombre. Y entonces, por ejemplo, cuando en Juan dice que el que cree en él, dice, es decir, ¿quién es él? En el nombre de Jesús dice que vienes a ser hijo de Dios. Entonces, ¿cómo nosotros somos hijos de Dios? Adán fue hijo de Dios porque Dios lo formó de la tierra y lo hizo. Jesús fue hijo de Dios porque el Espíritu Santo vino sobre María y lo engendró. Pero nosotros no somos hijos de Dios de ninguna de esas formas. Nosotros tenemos padres biológicos que nos criaron y nacimos. No somos hijos de Dios en esa forma. Pero dice Juan, en Juan 1:12 creo que es, dice que de la forma que somos hijos de Dios es por creer en su nombre. Automáticamente te haces hijo, hija de Dios por el nombre de Jesús. Entonces, este nombre de Jesús en Hechos, ayer vimos que tiene el poder para perdonar pecados. En Corintios 6 vimos que este nombre de Jesús te santifica, te justifica. Y ahora estamos viendo que este nombre de Jesús, creer en el nombre de Jesús, automáticamente recibes la justicia de Dios, la que fue profetizada desde antes por los profetas, en el libro de Moisés. Esa justicia de Dios que ahora es visible en Cristo, la recibes en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Entonces Juan dice que somos hijos de Dios por el nombre de Jesús. Y por eso escribe Juan el Evangelio, para que en su nombre tengamos vida eterna. Y ahora el ángel les dice: vayan, prediquen ahí en el templo de que en estas palabras de vida que traen vida, dice en la versión de la Pasión, estas palabras que traen vida. Entonces, cuando tú escuchas las palabras del Evangelio de Cristo, del nombre de Jesús, va a traer vida. Por eso es que la mujer que tenía flujo de sangre escuchó ¿de quién? Del nombre de Jesús. Y puso fe en el nombre de Jesús y tocó su manto. Entonces ahora Jesús está sentado a la diestra del Padre, no está aquí en la tierra. No puede decir: vayan a Estados Unidos y van a mirar a Jesús, o vayan a Israel y van a mirar a Jesús, o vayan a Sudamérica y van a mirar a Jesús. No, ahora vamos hacia el nombre de Jesús.
el nombre de Jesús es la misma manifestación de como que si Jesús estuviera presente. Tiene ese mismo poder cuando uno cree en el nombre de Jesús. Dice aquí que en Romanos 3:21 dice, pero ahora independiente de la ley, o sea, aparte de la ley, la justicia de Dios es tangible y se revela a través de Jesús el ungido, el Mesías. Esta es la justicia que las Escrituras profetizaron que habría de venir, y es la justicia de Dios hecha visible a través de la fidelidad de Jesucristo. Si no es tu fidelidad viene por la ley, tú tratando de cumplir la ley, pero esta justicia es en Jesús, viene por Jesús, porque Jesús fue fiel, es fiel. Dice, y ahora todos los que creen en Él reciben este regalo. ¿Cuál regalo? La justicia. La justicia de Dios es un regalo, porque realmente no hay diferencia entre Él y nosotros. Ahora, eso es lo que me llamó la atención. Dice que el que cree en Él recibe el regalo. Lo mismo como el que cree en Él es hijo de Dios. ¿En quién es Él? El nombre de Jesús. Por eso es cuando oramos y pedimos en el nombre de Jesús, esperamos una manifestación, porque el nombre de Jesús es la palabra de Dios, es la manifestación de Dios, es el poder de Dios. Entonces Pablo aquí dice en Romanos 3 que la justicia de Dios es Él, y ese artículo Él es el nombre de Jesús. Dice versículo 23, porque todos hemos pecado y necesitamos la gloria de Dios. Esa es la que perdió Adán. Sin embargo, a través de su poderosa declaración de absolución, Dios regala libremente su justicia. Otra vez, esa es la gloria. Por eso Jesús dice, no te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios. ¿Creyeres en quién? En el nombre de Jesús, que si crees en Él, si crees en Jesús, en el nombre de Jesús, verás la gloria de Dios. Entonces le dice, porque todos hemos pecado y necesitamos la gloria de Dios. Sin embargo, versículo 24 de Romanos 3, a través de su poderosa declaración de absolución, Dios regala libremente su justicia. Su don de amor, otro regalo. Acuérdate que Jesús dijo, busca primero el reino de Dios y toda su justicia, o sea, todo lo que tiene que estar, todo lo relacionado con este regalo de justicia de Dios, y lo demás te será añadido. Vienen más regalos, el regalo de Dios, el regalo del favor de Dios, ahora caen como en cascada sobre nosotros, porque Jesús el ungido nos ha liberado de la culpa, del castigo y del poder del pecado. El pecado es lo que bloquea la gloria de Dios. Por eso no estamos viendo la gloria de Dios, porque está el pecado. Pero ahora cuando recibimos en el nombre de Jesús su justicia, ese regalo de justicia, entonces ahora tenemos el don del amor de Dios, el favor de Dios, y fluye la gloria de Dios sobre nuestras vidas. Dice, el destino de Jesús, dado, versículo 25, por Dios debía ser sacrificado para quitar los pecados, y ahora Él es nuestro propiciatorio debido a la muerte en cruz. Venimos a Él por misericordia, porque Dios ha hecho una provisión para que seamos perdonados por la fe en la sangre de Jesús. Entonces, el arca del pacto tenía la silla de misericordia. Y todos, cuando se acercaban al lugar santísimo para pedir misericordia por el pueblo de Israel, y ahora Jesús es nuestra silla de misericordia. Un chiste de una señora que fue a revelar unas fotos. Ella no se sentía contenta con el resultado de las fotos, y le dijo al que reveló las fotos, le dice, estas fotos no me hacen justicia. Y de la foto le dijo, usted no necesita justicia, usted lo que necesita es misericordia. Entonces, lo escuché de un hermano, pensé que estaba chistoso. Pero Jesús es nuestra misericordia. Jesús es nuestra misericordia para alcanzar lo que necesitamos. Y esa misericordia es el nombre de Jesús. Es el nombre de Jesús. Entonces, versículo 26, y cuando la temporada de tolerancia llegó a su fin,
solo había una manera posible que Dios entregara su justicia aún fuera fiel tanto a su justicia como a su misericordia, ofrecer a su propio Hijo. Así que ahora, debido a que nos mantenemos firmes en la fidelidad de Jesús, Dios nos declara justos ante sus ojos. ¿Dónde entonces hay lugar para jactarse? Nuestras obras traen la aceptación de Dios. De ningún modo. No fue nuestra obra de guardar la ley, sino nuestra fe. En su obra terminada, lo que nos hace justo con Dios. Entonces nuestra conclusión es esta: la maravillosa declaración de Dios de que somos justos a sus ojos solo puede llegar cuando ponemos nuestra fe en Cristo y no en guardar la ley. Hay dos formas de que tú te acerques. Acuérdate que esta carta de los Romanos, Pablo se la escribe a los judíos. A los judíos en una base judía, y les está dando la diferencia entre creer en la ley y creer en la fe. En el nombre de Jesús, entre creer en el nombre de Jesús y tratar de guardar la ley. Entonces hay una gran diferencia. Bajo la ley tú vas a trabajar mucho y no vas a alcanzar la ley. Vas a caer de la gloria de Dios, como cayó Adán y Eva, como cayó el pueblo de Israel. Nadie alcanza la justicia de Dios a través de la ley. Solamente a través del nombre de Jesús se puede obtener el regalo de Dios. Los regalos de Dios. ¿Necesitas algún regalo de Dios? Su sangre te hace justo. Por su sangre, por su sacrificio te hace justo. Y ahora obtenemos el socorro para nuestras vidas. En la Biblia, la salvación se refiere a la vida, porque nosotros estamos viviendo ahorita y necesitamos salvación, y esa salvación es la vida. Esa vida es vida en abundancia. No todos la logran, las generaciones mueren, pero no es la intención de Dios. Nunca fue la intención de Dios. No fue la intención de Dios que Adán y Eva murieran, sino que vivieran. Sin embargo, pecaron y el pecado los separó. Dice que la paga del pecado es muerte. Entonces, cuando tú como creyente en el nombre de Jesús recibes muerte, te está robando el diablo. Te está robando. Entonces, no dejes que te robe por no creer en el nombre de Jesús. Conoce tus derechos. Conoce tus derechos en el nombre de Jesús. Lee la palabra pensando en eso. ¿Qué significa creer en el nombre de Jesús? Ya te di ejemplos donde Juan dice que el que cree en él es hijo de Dios. Ya te di el ejemplo donde dice Pablo que el que cree en él es justificado, es santificado. Jesús dijo: Padre, guárdalos en tu nombre. Pues la palabra, el nombre es lo que te protege, el nombre de Jesús. Y este nombre de Jesús está relacionado con la palabra. Él es la palabra. Entonces, estudia la palabra. Ve en Romanos el don que Dios te dio por creer en Jesús, en el nombre de Jesús. Esa es la intención de hablarte estas palabras, para que estas palabras te den vida, para que en el nombre de Jesús recibas vida, en el nombre de Jesús recibas sus riquezas en gloria, en el nombre de Jesús recibas la guianza de Dios, recibas una palabra de Dios en este día. Dios te hable en este día para que puedas tener vida y vida en abundancia. Esa es la intención de Dios. Dios no te va a bendecir por lo que tú hagas, o por cuanto tú quieras guardar la ley. Dios te va a bendecir en el nombre de Jesús. El nombre de Jesús es lo que da vida. Y ese es el mensaje que los apóstoles predicaban. Como los apóstoles eran judíos, es interesante que como judíos, un judío respeta el nombre de Dios. Inclusive ellos no usan el nombre de Dios. Ellos el nombre de Dios lo refieren como Hashem, el nombre. Ni siquiera pronuncian el nombre de Dios, porque tienen una reverencia al nombre de Dios. Entonces es interesante que cuando Jesús los envía a los apóstoles, no los envía en el nombre del Padre, no los envía en el nombre de Jehová,
sino los envía en su nombre. En su nombre. Significa que Jesús es Dios. Cuando Dios envía a Juan el Bautista, le dice, prepara el camino de Jehová. Era que iba a preparar el camino para Jesús. Jesús encarnado, Dios encarnado en Jesús. Era el Dios de Israel. Por eso es que Jesús envía a los apóstoles a predicar su nombre, porque sabía que su nombre tiene poder, porque su nombre es Dios, él representa el Dios, todos los beneficios de Dios, todos los beneficios, las riquezas de Dios están en el nombre de Jesús. Recibe el nombre de Jesús, cree en el nombre de Jesús para recibir esos regalos de parte de Dios. Así que ese es el mensaje de este día. Si estás en Facebook, hazle like a la publicación, compártelas con tus amigos. Si estás en YouTube, suscríbete al canal, hazle like a los videos, compártelos. Más adelante vamos a hacer una lista de playlists en YouTube para los videos del mes, o a los videos que tienen referencia con el mismo tema, para que puedas verlos, son más fáciles de verlo. Compártelos, hazle like, y hay una página de internet en edwilfredo.com donde tenemos el tema del día en inglés y en español, de las páginas en el nombre de Jesús de Nazaret, nombre de Jesús de Nazaret, y en the name of Jesus Christ, en la página de inglés, y las ponemos en el website, porque en las descripciones muchas veces, si es muy larga, no se puede poner todo. Entonces por eso mandamos para notas completas a la página, para que puedas ver los versículos. Y en las páginas de internet está el video chiquito y el mensaje del día. Ese es básicamente nuestro punto de comunicación. Eso es básicamente. Entonces, en YouTube ya tenemos 2 personas que se han suscrito. En inglés hay 0. Suscríbete al canal, hazle like a la página del Facebook. Pues no estoy haciendo publicidad a estos videos. Todo es básicamente orgánica, o de mis recursos, de mi perfil en Facebook. Así que lo estoy haciendo con paciencia, nada más para las personas que son mis amistades, personas que me conocen, están viendo los videos, no los miran todo, pero uno que otro. Y es mi oración de que estos videos puedan bendecirte, no te vayan a ser religioso, pero que básicamente puedas descubrir el poder que hay en el nombre de Jesús, que te hagas creyente en el nombre de Jesús, y puedas ser beneficiado de los regalos de Dios, del amor de Dios, de la fe de Dios, de la justicia de Dios, de la paz de Dios, de la vida de Dios. Todos esos regalos que vienen en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús no vas a encontrar maldición, sino vas a encontrar las bendiciones de Dios. Dios te quiere bendecir, Dios te ama mucho. Así que Dios te bendiga y te veo mañana. Bueno.